Tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son unas tablas que podemos gestionar a partir de una planilla con información. En este ejemplo que vamos a ver, disponemos de los productos vendidos en una determinada zona en un determinado semestre del año. Vamos a poder ver las ventas de diferentes productos de una determinada sucursal o de distintas sucursales. Vamos a ver el mes y el importe vendido. Así vamos a obtener a lo largo de la tabla la información solicitada. Ahora, vamos a suponer que lo que se nos está pidiendo es que la información que tenemos en la tabla principal esté distribuida o la información se visualice de manera diferente. Por ejemplo, yo quisiera observar los totales de los productos vendidos por mes y por localidad, o tal vez yo quisiera ver cada uno de los componentes, el monto total vendido o el promedio del monto vendido por cada una de las sucursales. Como así también otra forma sería de que podamos ver mes a mes, producto por producto, en donde vemos los totales por cada uno de esos detalles o totales finales. Para esto tenemos entonces las tablas dinámicas, que nos van a permitir de una manera muy versátil, justamente como su palabra lo indica, dinámicamente, cambiar y alternar los valores que corresponden a las filas y o a las columnas. Para eso me posiciono en la tabla en donde se encuentra la información, me dirijo a la cinta de opciones Insertar y dentro del grupo Tabla vamos a encontrar la opción Tabla dinámica. A partir de versiones de 2016 vamos a encontrar opciones de tablas dinámicas recomendadas. En realidad, vayamos por tabla dinámica, que es la que nos va a permitir hacer realmente lo que necesitamos en función de los requerimientos. Para eso, el cuadro de diálogo me va a pedir mínimamente dos cosas. Por un lado, que seleccione la tabla o el rango de los datos que quiero dinamizar. Como yo estaba posicionado dentro de una de las celdas del conjunto de datos, ya me está marcando, como podemos ver en líneas de punto o en líneas de hormiga, el rango a analizar. Vemos entonces que tenemos como nombre de hoja ventas del primer semestre y vamos a ver que lo va a hacer desde la columna D9 hasta la columna G, línea 123. Lo segundo que le voy a indicar es que si quiero esa tabla dinámica hacerla en una hoja de cálculo nueva, o sea, vamos a abrir una hoja nueva, o podría hacerla en alguna de las hojas ya existentes, ¿sí? Podría indicarle yo cuál de ellas es la que quiero. Vamos a hacerla en una hoja de cálculo nueva y se va a abrir la hoja correspondiente. Lo que vamos a observar es que cuando aparece la tabla dinámica tenemos dos grandes elementos a referenciar. Por un lado, la tabla propiamente dicha, con cada una de las partes que componen esta tabla dinámica, y por otro lado vamos a encontrar justamente el tablero de control o el panel de control. Este panel de control se activa en función de la tabla dinámica seleccionada. Esto quiere decir que si yo cliqueo fuera de la tabla, por ejemplo en la celda G9, vemos que el panel de control de tabla dinámica desaparece, como así también desaparece la cinta de opciones de tabla dinámica. Al seleccionar nuevamente el elemento correspondiente a la tabla dinámica, observamos que aparece entonces dicha cinta de opciones y el panel de control respectivo. Solo resta ahora identificar cuáles son las filas que quiero armar. A través de los datos que se obtuvieron de la tabla principal, vemos aquí sucursal, producto, mes y venta. Si yo me voy a la hoja en donde se encuentran los datos, aquí podemos ver sucursal, producto, mes y venta. Y solo tendremos que seleccionar, por ejemplo, si yo quiero realizar la primera de las tablas en donde en cada línea voy a encontrar la sucursal y en cada columna voy a encontrar el mes, voy a distribuirlo de esa manera. Voy a agarrar entonces la sucursal y la voy a poner en las filas. Voy a buscar el mes y lo voy a poner en las columnas. De esta manera entonces puedo observar que ya tengo armada la estructura de la tabla que se me está pidiendo. Entonces ahora faltará solamente tomar el valor de las ventas y colocarlo dentro de los campos de valores que me van a realizar el total de cada uno de los meses para cada una de las sucursales y el total final. Una cosa muy importante a ver aquí es que vemos que en la celda A3 dice suma de ventas. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un doble clic aquí, voy a poder pedirle que en vez de la suma me haga el promedio de las ventas. Y de esta manera voy a ver entonces reflejada la información de manera instantánea.
De la misma forma, al ser una tabla dinámica, nosotros podemos desactivar esta tabla que acabamos de conformar y armar la otra tabla, el otro ejemplo, en donde tenemos en cada una de las líneas los productos y en cada una de las columnas vamos a encontrar las sucursales. De esta manera entonces vamos a arrastrar. Ahora, en lugar de arrastrar los valores hacia la tabla propiamente dicha, podemos trabajar en el sector del panel de control de la tabla. Podemos entonces tomar los productos y decirles que van a ser las filas, y lo vemos reflejado allí. Podemos tomar entonces las sucursales, que van a ser las columnas, y lo vemos entonces reflejado inmediatamente. Por último, los valores que van a representar son las ventas, que las vamos a tirar en los valores, y de esta manera lo vamos a poder reproducir. Otra cosa interesante que también podemos plantear dentro de las tablas dinámicas es que a lo mejor yo no necesito todos los productos y podría inclusive filtrar alguno de ellos. Decir que a lo mejor necesito para este momento del año analizar las licuadoras, los mini componentes y los televisores. Y vamos a observar entonces que esta tabla aparece ahora filtrada y no solamente podemos filtrar las filas, sino también que podríamos hacer referencia solamente a la localidad de Rafaela y de Sunchales. Vamos a observar también que en el panel de control aparece el icono de filtro que me va a permitir también trabajar de manera, como su tabla lo indica, dinámicamente, los controles desde ambos lados de la planilla. Vamos a realizar la tercera de los ejemplos que se nos había pedido. Aquí tenemos los meses y los productos. Entonces vamos a tomar los meses y los productos. De esta manera entonces vamos a ver reflejado los meses y los productos. Pueden observar ustedes que como previamente nosotros habíamos filtrado y no quitamos el filtro, va a aparecer filtrado. Entonces eliminamos los filtros para que puedan aparecer todos los productos y por último arrastramos los valores para poder observar los resultados. Otra cosa importante que podemos hacer es que si yo tomo, por ejemplo, las estufas del mes de febrero y le doy un doble clic, Excel lo que va a hacer es generar una hoja nueva con todos los valores que conformaron ese total que hemos obtenido, para poder entonces observar de dónde salen esos 97.212 con todos esos valores decimales. Con esto quiero decir que podemos tomar cualquier valor de la tabla dinámica, darle un doble clic y Excel nos generará una hoja que no va a estar vinculada a la tabla principal, pero que me va a permitir tal vez esa información enviarla por correo electrónico o analizarla de otra manera. Vamos ahora a eliminar cada uno de los elementos de la tabla dinámica y vamos a mostrar otra opción más que tiene que ver con el filtro de informe. Vamos a suponer que lo que yo voy a poner en la parte superior son los meses del año. Y ahora voy a poner las sucursales de este lado y voy a poner los productos de este lado. Por último, vamos a tirar las ventas y lo que estamos viendo nosotros, si bien están filtradas las sucursales, porque así había quedado, vamos a borrar aquí el filtro de las sucursales y podemos ver entonces que tenemos el análisis de todos los meses. Pero yo podría simplemente analizar el mes de mayo. De esta forma, la información que me está mostrando la tabla está relacionada por un filtro principal más superior, que justamente es el filtro elevado que podemos allí tener. También vamos a desarticular la tabla y vamos a ver que la podemos armar de muchas maneras. Vamos a poner las sucursales aquí y si yo me paro en cualquiera de las sucursales y le doy un doble clic, Excel me va a abrir una ventana en la que yo voy a poder incorporarle, por ejemplo, el mes. Entonces veo que tengo en cada una de las sucursales, en las filas, distribuidas cada una de las sucursales y cada uno de los meses. Y a su vez también podría en cualquiera de los meses que yo me pare, darle doble clic y ahora traer los productos. Puedo entonces de esta manera tirar las ventas y poder dinamizar mi tabla o ver mi tabla de la manera que tal vez me resulte más cómodo para el análisis de la información. Armarla nuevamente con los productos y con las sucursales y con las ventas. Vamos a ver esto. Observamos que en Esperanza y en Sunchales no tenemos dividir, solamente tenemos en Rafaela. Vamos a ir a la hoja principal, vamos a observar que la herramienta DVD aparece en Rafaela, como ustedes pueden observar, pero no aparece en el resto. Vamos a cambiar estas licuadoras por DVD en el mes de enero, 29.000. Vamos a poner un valor para recordarlo, 60.000, y vamos a ver qué pasa entonces ahora que en Sunchales deberíamos tener DVD.
Vamos a la hoja de la tabla dinámica y vamos a observar que en sunchales dice 0. ¿Por qué? Vamos a ir a la cinta de opciones de la tabla dinámica y dentro del grupo datos vamos a seleccionar el icono actualizar. Al actualizar esto podemos observar entonces que la tabla dinámica ahora se actualizó con los valores de la tabla principal. Con esto quiero decir de que nosotros cuando conformamos una tabla dinámica los datos están basados en una tabla principal. Luego podemos trabajar con ella de muchas maneras sin necesidad de actualizar los datos o con la necesidad de que esos datos se actualicen permanentemente. Los datos que no se van a poder actualizar son aquellos que surjan del darle doble clic a la hoja y genere un archivo nuevo. Estos datos que ustedes ven aquí ya no están vinculados a la tabla principal. Quiero decir que si este valor cambia en la tabla principal de origen, no va a cambiar en los pequeños detalles de información que nosotros vamos generando a medida que vamos trabajando con la tabla. Por último, vamos a ver que de una tabla dinámica nosotros también podemos trabajar con gráficos dinámicos. Vamos a ver que tenemos las mismas particularidades que cuando vimos el video de gráficos. Dentro de la cinta de opciones insertar, vamos a encontrar la opción gráfico dinámico. Aquí los gráficos dinámicos pueden ser tomados ya sea de una tabla dinámica o pueden ser tomados de una tabla. En este caso vamos a darle la opción de gráfico dinámico que va a tomar los datos previamente establecidos en una hoja nueva y de esta manera vamos a construir nuevamente nuestra tabla con nuestros productos y nuestros valores y vamos a poder entonces observar nuestro gráfico dinámico. Este gráfico dinámico va a poder obviamente cambiar en función de lo que necesitemos evaluar o de lo que necesitemos mostrar. Aquí vamos a ver todas las sucursales o podríamos ver solamente, como decíamos hoy, Rafaela y Sunchales, y la información obviamente va a ir cambiando de manera dinámica en función de los valores que vayamos eligiendo o de cómo hemos armado nuestra estructura de tabla dinámica. Recordemos también que vamos a poder trabajar con el diseño de los gráficos y vamos a poder aplicar todos y cada uno de los conceptos que nosotros pudimos ver en la herramienta gráfico. La diferencia entre uno y otro es que simplemente en este tipo de gráficos dinámicos aparecen justamente los elementos que me van a permitir a mí trabajar y cambiar de manera dinámica el gráfico con el que estamos trabajando.